Hola, hoy te invito a conocer una de las baterías alemanas del Sudval ubicado en Francia. La batería alemana de Romandils, una batería con unas características muy particulares. Si quieres saber todo sobre esta batería y sobre el destino de los soldados alemanes e italianos que estuvieron en ella, quédate conmigo y te lo enseño. Se trata de una de las baterías del Sudval, ubicada en la costa francesa, que se encuentra mejor conservada a pesar del estado de destrucción intencionalmente ocasionado por los alemanes en su retirada. Tenemos varias posiciones de artillería a encontrar, tenemos posiciones defensivas de mortero y también tenemos posiciones de artillería antiaérea que encontrar, aparte de un puesto de mando y control de toda la batería. Y bueno, las barracas en las que el personal hacía vida normalmente. Entre otros objetivos también tenemos encontrar el rastro que dejaron los soldados italianos ubicados en esta batería, y aunque son objetivos difíciles lo que tenemos planteado, pues vamos a intentar cumplirlos todos, o al menos buscar pistas de ello. Vamos allí. Iniciamos el recorrido desde el inicio del camino que te conduce a la batería, desde el norte hasta el sur. Aquí tenemos la primera casamata. Y no muy lejos de ella, pues, el segundo emplazamiento. Aquí tenemos la primera casamata en la que se pueden apreciar varios elementos constructivos. Entre ellos, a la izquierda, podemos ver los bloques de hormigón, que fue la técnica de construcción principal utilizada en esta batería para ahorrar tiempo y costes, pero también, si se fijan bien, aquí a la derecha, se puede ver que debajo del decorado de conchas que se usaba para camuflar la batería, se realizó también un encofrado de madera. Se utilizó dos técnicas constructivas distintas, es decir, las que se tuvieran a mano en aquel momento. Véase el detalle de la batería. Y aquí tenemos el emplazamiento para la pieza de 105 milímetros. Y esta sería la primera casamata justamente por la parte de detrás de la entrada, en la que se puede apreciar el conducto de ventilación para evitar explosiones, deflagraciones de pólvora accidentales, y la entrada, en la que ya se puede ver que la pieza contaba con algún tipo de almacén que fue saboteado. Ahí se ve el resto de las escaleras. Procedemos a entrar a la batería. Aquí se ve los escalones que te conducían pues a esta zona que ha sido completamente saboteada. Aquí tenemos conducto de ventilación. Y el armazón de acero con el que se reforzaba el techo. A pesar de haber sido saboteado, pues se encuentra bastante bien. Aquí tenemos un posible panel de comunicaciones. El emplazamiento de la pieza de artillería, 105. Conductos de ventilación. Véase el detalle del techo, que es muy característico de estas construcciones alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Este era un pequeño polvorín. Véase el detalle de los conductos de ventilación. Por aquí también tenía. Y estos son los restos, pues, de la segunda habitación, donde posiblemente el personal colocaba, pues, sus enseres. Es un modelo de casamata que tenía dos compartimentos. Y aquí tenemos el dominio que tenía la pieza de artillería
visual. Y aquí tenemos justamente el marcaje de los ángulos de tiro. Servían de guía, referencia. Aproximadamente 120 grados. Viniendo desde la primera casamata, pasamos por el primer paso atrincherado, en el que ya se puede ver también otros elementos de técnica de construcción. Tenemos encofrado, aquí, vamos bajando, véase el detalle, las losas con los tragaluces, que podrán apreciar ahora en lo que entremos al interior. Vamos a ver, nos colocamos, y aquí se puede ver la segunda técnica de construcción, que se utilizó un encofrado hecho con piezas de uralita. Como pueden ver, vamos a ir avanzando poco a poco. Ya con los años se ha llenado de basura. Y las galerías se han hecho en forma de zigzag, precisamente para evitar impactos directos al personal. Y aquí tenemos un abrigo de personal para lograr protegerse en caso de bombardeo. Todas estas estructuras corresponden al diseño estándar o Regelbau hecho por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, en el conflicto. Aquí tenemos posible resto de la época. Otra galería de trinchera. Y aquí tenemos el primer emplazamiento a descubierto. Aquí se encuentran los depósitos para repuesto inmediato. Y vamos a colocarnos en el centro para que puedan ver la batería en su conjunto. Nicho de municiones para repuesto inmediato, aquí y aquí. Y tenemos que la barbeta prácticamente ha sido hecha de mampostería en este caso. Se usó materiales de la zona. Justo detrás está la primera casamata que les he enseñado antes. Y aquí se encuentra pues el soporte de la pieza. Y aquí hay un semicírculo que se encuentra un poco tapado, pero que también era una referencia visual. Dejamos atrás la primera casamata y la posición de artillería y nos dirigimos a la segunda galería. Aquí ya se ve que se utilizó la técnica de encofrado con uralita. Aquí otro nicho. Ajá. Aquí se puede ver muy bien. Este se encuentra un poco más limpio, así que se puede ver la profundidad. De todas maneras, los soldados tenían que agacharse, un poco. No eran muy profundas. Y como ven, los tragaluces dan iluminación natural al conjunto. Y aquí tenemos las escalinatas que te conducen al camino donde está la primera casamata y ahora la segunda. Ya nos encontramos en la posición de la segunda casamata. Vamos a verla en profundidad.
el detalle de las mismas referencias visuales para apuntar la batería, aproximadamente 120 grados. Era como estaba hecha el diseño estándar de esta posición. Emplazamiento de la pieza de 105. Y aquí tenemos los mismos detalles. Tenemos conductos de ventilación, tenemos depósitos. Voy a hacer los detalles del techo y de toda la estructura en general. Ajá. Aquí también tenía. Aquí tenemos el nicho del personal para sus pertrechos, escaleras, y por aquí se puede ver la rejilla de la toma de aire y ventilación, que es lo que queda. Y por aquí había una línea de trinchera que se encuentra muy tapada ya y que ha sido saboteada. Provenía por todo esto. Saliendo de la segunda casamata, aquí tenemos cómo se veía lo que les enseñé antes. Ya sería la vista que se tenía desde la casamata, siguiendo la referencia visual hasta aquí, hasta este punto. Y saliendo de la casamata tenemos un posible almacén que fue completamente saboteado por los alemanes, pero cuyos restos se pueden ver todavía. Que era una construcción más elaborada de lo que aparenta ahora mismo. En esta casamata, en la segunda, se puede ver, aparte del conducto de ventilación, que existía un encastrado que distribuía electricidad y también posiblemente comunicaciones a la casamata. Y aquí tenemos pues justamente estas argollas que servían para colgar cosas como lámparas y bueno, y elementos de comunicación también. Tienen múltiples usos. Justamente al lado de la segunda casamata tenemos los restos de una trinchera cubierta que bueno, fue saboteada, pero se pueden ver los restos. Hay que ir por aquí arriba y que te van a conducir hasta la segunda barbeta, en la que se puede apreciar el semicírculo, que era una referencia visual. El soporte, la segunda casamata, veas el detalle. Y ya saliendo de la segunda barbeta, vamos a la galería de comunicaciones que tenía. Vamos a empezar por la derecha. Todas igual. Sin embargo, aquí se usó encofrado de madera. Nótese que no se usó el encofrado de Uralita en este caso. Este es un poco más amplio, te permite ir un poco más de pie, pero siempre hay que ir un poco agazapado. Y esta es la entrada completamente sucia. Entramos a la segunda galería de comunicaciones. Aquí tenemos este pequeño nicho. Refugio. Igual,
encofrado de madera en este caso. Aquí ya se ve parcialmente la utilización de Uralita para completar el encofrado. Recordemos que ya había carencias materiales en el momento de la construcción y nótese cómo los tragaluces dan iluminación natural al conjunto. Aquí lo podrán apreciar mucho más. Encofrado de Uralita. Salida al exterior. Y listo. Y ya comunicación con la tercera casamata. La tercera casamata, vista ya por detrás. Aquí ya se aprecia que el nivel de destrucción es mayor, ya que se encuentra al lado de la cuarta, que fue la que sufrió más daños, que fue la que se saboteó más. Y aquí se puede apreciar las galerías, la red de trincheras. Todo el conjunto está comunicado por ellas. Este es el camino por el que vinimos, ya desde la barbeta, que está a la izquierda. Y vamos por aquí, que puedan apreciar. Nótese que arriba hay unos ganchos, que eso permitía pues mantener la malla de camuflaje para disimular el conjunto. Y que no se la llevase el viento. Igualmente, aquí tenemos la referencia visual de este tipo de casamatas. Aquí tenemos el emplazamiento. Aquí ya se puede ver la destrucción que fue mayor. Lo que queda de el almacén. Un detalle, miren, del encofrado que todavía se encuentra, el entablillado de madera. Y aquí se puede apreciar los restos de un depósito que están hechos en bloque de hormigón. Aquí se puede ver la entrada. Lo mismo, conducto de ventilación. Y la vista que tenían. Aquí se encuentra la tercera casamata, que en principio parece completamente hecha de bloques de hormigón. Ya no hay ni siquiera señales de encofrado de madera. Incluso, como pueden ver, se usó ladrillo rojo arriba. Donde se usó todo lo que se podía en aquel momento, por lo visto. La cuarta casamata, que fue la más saboteada, que esa la iremos a ver. Y ahora por aquí tenemos los restos de este pequeño emplazamiento, del que ya no queda gran cosa. Aquí tenemos los restos de la galería. No estoy seguro si esto pudo ser un depósito de aguas, de agua potable. Los restos de la cuarta casamata. Y si seguimos por aquí, aquí apreciamos los restos de toda la galería que comunicaba el complejo hasta aquí. Restos del envigado de acero. La cuarta casamata en toda su extensión sufrió una explosión de fuerza muy considerable. Fue donde se concentró prácticamente lo que les quedaba de munición para hacerla. La explosión fue tan violenta que se dice que llegó a haber restos esparcidos hasta 15 kilómetros a la redonda. Y los restos de la tercera, que sufrió daños por la explosión de la cuarta. Y ahora bien,
Quiero que se queden muy bien con este detalle de dónde se encuentra la cuarta casamata saboteada, la tercera, porque entre las dos se encuentra esta barbeta de artillería que aparentemente no parece gran cosa, pero ahora les voy a enseñar uno de los objetivos precisamente de esta visita. Vamos a enseñárselas en profundidad. Como ven, tenía unas escaleras de acceso, una posible barandilla, los pasillos de comunicaciones hecha de mampostería, otro pasillo de comunicaciones que ahora veremos. Pero se trata de una barbeta con unos detalles muy interesantes. Aquí se puede apreciar que efectivamente aquí había una compuerta de madera. La estructura se dejó con un encofrado de madera, se puede apreciar aquí. Era un depósito bastante profundo, pero sin embargo no es lo más llamativo de esto. Lo más particular realmente de esta barbeta es la cubierta de la línea de trincheras que ya veremos más adelante. Ahora vamos a enseñarles aquí, si se fijan bien, están las huellas de las botas de los soldados. Justo aquí. Todavía pisaron el cemento, el hormigón cuando estaba fresco. E hicieron dibujos. Decoraron la losa. Dejaron su rastro. Y no es el único rastro. Ahora van a ver lo más interesante. Esta es la galería izquierda, que luego la haremos. Y aquí, justo aquí, en esta, miren lo que tenemos. Es nada más y nada menos que la insignia de los soldados italianos que estuvieron aquí. Posiblemente del tercer regimiento de artillería. Una unidad italiana del Regio Esercito muy conocida, con la posible firma del autor aquí. Y aquí tenemos unas inscripciones que ya están muy desgastadas con el tiempo. Lo único que se puede distinguir correctamente es la fecha de agosto. Agosto de 1940 y algo. Pero ya se encuentra muy desgastado por el tiempo. Es realmente imposible así a simple vista saber la fecha, pero sí, sin duda alguna, pues aquí lo tenemos. Esto es un momento que tengo que, perdónenme, pero es que tengo que ponerlo así, para que quede constancia, de que yo he estado aquí y he encontrado esto. Aquí lo tenemos, el rastro de los soldados italianos en esta batería alemana, sin ninguna duda. Ahora bien, ¿cuál fue el destino de ellos? ¿Qué ocurrió con ellos? Vamos a intentar especularlo un poco más adelante. Y ahora, la tercera barbeta no tendría mucho interés, para algunos si no fuera por el rastro de los soldados italianos, y también otro elemento a destacar, que fue otra técnica constructiva que demuestra pues un poco la carencia de materiales, que construían como podían. Que en este caso, las galerías de trincheras se hizo con una mezcla de encofrado de madera con cantos de piedra. Aquí se puede ver, miren la pared. Aquí tenemos el refugio y bueno, los restos de la entrada. Y de este otro lado
observen los sillares. ¿Ven? Se puede ver lo mismo. Aquí no hay paredes de hormigón. Es mampostería. Mampostería unida con mortero. Observen. Todos sillares de piedra. Aquí está el refugio. Aquí sí ya se ve la profundidad que tenía. En esta sí que puede pasar erguida una persona de mi estatura, aproximadamente 1,73 m. Pero como ven, miren, toda la pared de piedra hasta afuera. Aquí tenemos estos túneles encofrados. Son sin duda un depósito. Posiblemente de la pieza antiaérea. O simple refugio de personal también podrían haber sido. Y aquí tenemos otro exactamente igual. No se encuentran comunicados y están uno al lado del otro, justo allí. Aquí tenemos una línea de trincheras también hecha con mampostería, con piedras locales, como se puede ver en el terreno. Que comunicaban ya con la cuarta barbeta, también hecha de mampostería, se encuentra muy saboteada. Como pueden ver, se encuentra bastante dañada en general, ¿eh? Aquí la profundidad se ve bastante amplia. Esto comunicaba con una red de trincheras a lo largo de todo el complejo. Vamos a subirnos por aquí. Y existen ya una serie de pasillos de comunicaciones siguiendo después de esta línea de trinchera, pero que ya se encuentran dentro de una propiedad privada. Aquí los restos de la cuarta casamata, ahí tenemos la tercera. Se puede ver lo violenta que fue la explosión, fue donde se concentró, donde se inició el sabotaje. Para que se hagan una idea, ahí pueden ver uno de los bloques del techo que llegó a volar hasta allí. Se dice que la explosión pues llegó a esparcir fragmentos a alrededor de 15 kilómetros. Vamos a ver los restos de lo que queda. Y en principio, así en el recorrido he podido ver que esto tenía una red de galerías subterráneas. Aquí se puede ver las bases de cómo era, aquí donde estaba colocada la pieza de artillería, se puede ver que había unas galerías subterráneas que fueron completamente demolidas por la explosión. Esto es todo lo que queda. Ahí se puede ver que se usó incluso ladrillo rojo en la construcción, se usó prácticamente cualquier material que pudiera haber. Ahí se ven los restos del armazón, de acero. Esta es la zona de la cuarta casamata en la que se puede ver la violencia de la explosión y las evidencias de una galería subterránea. Pasaba por todo esto. Y aquí se puede apreciar que había una entrada. Aquí había una entrada a una antigua
a una red de túneles, posiblemente muy similares a los que había en el puesto de comando. Esto es el techo, saltó como una panqueca echada al revés. Así de violenta fue la explosión. Y por aquí, aquí se ve, mira. Aquí se ve la entrada a un túnel que baja. Es donde queda evidencia, bueno, de que había toda una comunicación subterránea que fue saltada por los aires aquí. Aquí tenemos una red de trincheras. Todo el complejo está comunicado por trincheras. Pero todo lo que había aquí saltó en pedazos, y aquí los restos de unas barracas, también comunicadas por un pasillo interior. Es todo lo que queda de ellas. Y aquí, justamente detrás, entre la tercera y cuarta casamata, hay una red de trincheras que comunica hacia los restos de lo que fue un depósito que se encuentra completamente destrozado, pero se ve que fue algún tipo de almacén de municiones, algún polvorín. Fue completamente saboteado. Y la red de trincheras comunica con dos baterías antiaéreas, que eso es lo que vamos a enseñar a continuación. Aquí tenemos, como ven, el pasillo de trincheras que comunicaba más abajo, y que aquí se ve cómo comunica con una batería antiaérea. Aquí la tenemos, señores. Donde se puede apreciar, además, en una zona de la pared, las referencias de tiro que usaban los alemanes. Véase el detalle. Aquí las tenemos. Un poquito más cerca para que lo puedan ver, que la pintura se ha ido corriendo con el tiempo. Y nichos para munición de repuesto inmediato en la batería. Esta es la pieza que se encuentra más al norte, la primera. Tenemos una trinchera que nos lleva a la segunda posición antiaérea. En la que también podemos ver referencias de tiro pintadas en la pared, todavía visibles. Y bien, ahora estamos yendo hacia lo que fue la posición de mortero. Vamos a empezar por el almacén. Este era el abrigo de personal. Era pequeño. Y aquí tenemos el pedestal del mortero, con nichos y, bueno, prácticamente una pequeña mesa en la que apoyarían cosas sin duda alguna. Tenemos los detalles del pedestal, y ya desde aquí vamos a ver la vista panorámica que tenían de la costa. En dirección a España ya. Justo al lado de la instalación de mortero tenemos unas escaleras que en la actualidad tienen una cadena que impide el paso. Conducen a lo que parece ser una especie de propiedad privada. Todo esto formó parte de la batería. Las instalaciones fueron más extensas de lo que se está demostrando. Aquí tenemos la carretera que comunica todo el parque de la Narbonés, que es donde estamos ahora. La instalación se encuentra en lo que hoy en día es un parque natural. Y justo al frente de la tercera casamata, aquí tenemos el exterior de lo que fue el puesto de mando y cálculo de tiro de la batería. Ahora procederemos a ir al interior para que lo puedan ver.
y que estuvo comunicado también por una red de trincheras y en la que también hubo soldados dejando el rastro, la huella de una bota, inconfundible. Y tenemos más a lo largo de todo el concreto. Aquí tenemos un pasillo de comunicaciones que nos conducirá después a una galería subterránea que visitaremos luego. Y por aquí tenemos lo que creo que fue, bueno, algún tipo de observatorio secundario. Posiblemente también un puesto defensivo. Y ahora vamos a entrar al puesto de mando y cálculo de tiro, al observatorio principal. Aquí se ve los detalles de construcción, completamente encofrado. Aquí tenemos un pasillo de comunicación interior. Ajá. Aquí tenemos la sala de cálculo. En la que se colocaban los distintos elementos ópticos. Y aquí pues se colgaban cosas. Aquí era donde colocaban los instrumentos ópticos de observación. Telémetros, binoculares. Y como pueden ver, vamos a colocarnos así para que lo vean bien. La persona quedaba completamente cubierta, como pueden ver, Quedaba completamente cubierta del fuego enemigo. Entonces, la observación se hacía con instrumentos ópticos colocados en estos. Aquí debe haber una mesa. Aquí tenemos sujeciones de lo que fueron instrumentos de tiro y precisión, sin duda alguna, para controlar la batería. Elementos de comunicación también, con seguridad. Y quedabas completamente a cubierto. Ahora vamos a voltear la cámara. Aquí se ve los restos. Hubo un pequeño friso para decorar la pared, quizás hacerla menos inhóspita. Estaba de color blanco. Ya salimos del puesto de observación. Aquí llegamos a la galería de trincheras y el pasillo de comunicaciones con el sótano de la instalación. Que se ve el detalle de las escaleras para que empiecen a ver la instalación. Aquí tenemos un control de accesos con abocinado. Aquí están las escaleras de acceso hacia abajo. Aquí se ve que fue parcialmente saboteado, pero aún así, miren la instalación en detalle. Aún se ven los restos del encofrado de madera. Vamos a acceder aquí, a esta galería. También habían clavos para colgar. Aquí se ve que se hizo una pared de ladrillo. Restos del encofrado. Y el abocinado como posible puesto defensivo. Y ahora hay que seguir por estas escaleras, que se ve que tuvieron en algún momento una barandilla, posiblemente algo para sujetarte, pero actualmente no es así, hay que ir con cuidado. Vean la amplitud de la galería.
Es un túnel que aproximadamente desciende unos 18 metros, diría yo, entre 18 y 20 metros. Vamos a colocarnos justamente aquí para que se pueda apreciar bien. Ya se dejó después la roca viva, pero observen. ¿Ven? Los restos de lo que debió ser la barandilla. Aquí también. Y aquí tenemos una pequeña galería de refugio, posiblemente, y almacén, en los que se puede ver parte de las piezas que usaba como encofrado. Mira, quedan restos todavía de lo que utilizaban para encofrar la instalación. Aquí ya se ve. Aquí tenemos una pequeña habitación. Posiblemente un almacén. Tenemos un pequeño amigo ahí arriba. No molestarlo. En estos lugares es muy frecuente encontrar murciélagos. Nos vamos para no molestarle. Aquí están restos de las barandillas que había aquí. Aquí se ve la perforación del barreno, mira. Y ya aquí salimos a una galería, a un camino de comunicación exterior. Y bien, esto ha sido todo sobre la batería alemana de Romandils. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un like, suscríbete al canal y apóyalo en redes sociales.